¿cómo están? Bienvenidos al estudio del Salmo 7. Bueno, el día de hoy empezaré haciéndole algunas preguntas. ¿Alguna vez usted se ha sentido difamado o falsamente acusado? ¿Alguna vez le han hecho alguna injusticia? ¿Alguna vez ha sentido la necesidad de que se le imparta verdadera justicia? Bueno, si usted ha respondido que sí a estas preguntas, este salmo es para usted y para mí también. Y bueno, el día de hoy analizaremos este Salmo 7 de David, quien por cierto pasó por lo mismo. Voy a leer primero este salmo de corrido con sus 17 versículos en la versión traducción del lenguaje actual y ya después iremos analizando versículo por versículo o secciones de este salmo. Bueno, empieza diciendo así: oración pidiendo justicia. Lamento de David dirigido a Dios por lo que le hizo un hombre de la tribu de Benjamín que se llamaba Cus. Mi Dios, en ti confío. Sálvame de los que me persiguen. Líbrame de todos ellos. Si no me salvas, acabarán conmigo. Me despedazarán como leones y nadie podrá librarme de ellos. Dios mío, ¿qué daño les hice? ¿Qué mal cometí? ¿Acaso le hice daño a mi amigo? ¿Acaso le quité algo a quien me maltrata sin razón? Si es así, deja que mi enemigo me persiga y me alcance. Deja que me arrastre por el suelo y que me ponga en vergüenza. Dios mío, siéntate ya en tu alto trono y rodeado de las naciones, declárame inocente. Enfréntate a la furia de mis enemigos y muéstrales tu enojo. Tú, Dios mío, eres el juez de los pueblos. Júzgame y dicta mi sentencia, pero toma en cuenta que soy inocente. Tú eres un Dios justo y conoces nuestros pensamientos. Acaba pues con los malvados para que ya no hagan lo malo, pero dale tu apoyo a la gente honrada. Dios mío, tú me das tu protección, me proteges como un escudo. Tú salvas a la gente honrada. Tú eres un juez justo y siempre castigas a los malvados. Si estos no se arrepienten, tú afilarás tu espada y prepararás tu arco. Ya tienes listas tus armas de muerte, ya tienes listas tus flechas de fuego. Fíjense en el malvado, planea el crimen, lo comete y luego niega haberlo cometido. Ha hecho un hoyo muy profundo, pero en ese mismo hoyo caerá y sufrirá las consecuencias de su violencia y maldad. Yo, en cambio, alabaré a Dios porque es justo. Yo le cantaré himnos al Dios Altísimo. Bueno, aquí acaba este salmo. ¿Qué les parece si hacemos una oración para que Dios nos hable y nos muestre lo que hay en este salmo? Señor Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque siempre podemos aprender de ella y siempre nos redarguye, nos enseña y es como un espejo que nos muestra qué debemos hacer, qué debemos aprender, qué debemos pues seguir. Ponemos en tus manos este tiempo y sé tú el que nos hable. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pues bueno, este salmo, como lo escucharon, pues sí es una oración, pero sobre todo un lamento individual. Fíjense que este salmo tiene de peculiaridad que es el primero de los salmos imprecatorios. Sí, es una palabra medio difícil, ¿verdad? Porque ¿qué es imprecar? Fíjense, imprecar es invocar el mal sobre los enemigos o maldecir a los enemigos. Es pedir que sufran un mal o un daño. Bueno, estos salmos son peticiones a Dios para que Él traiga juicio
y castigo sobre los enemigos, ya sea del salmista, como en este caso David, o enemigos de Dios. Bueno, estos salmos invocan la ira divina sobre aquellos que son considerados los malos o los injustos. Y bueno, también suelen reflejar, como vimos, emociones fuertes, ¿verdad? Ya sea de ira, de dolor, de frustración ante la maldad, la injusticia, el sufrimiento, por ejemplo. Y bueno, además enfatizan esa abominación de Dios por el mal. Y bueno, ahorita les preguntaría, ¿esto de pedir mal sobre los enemigos aplica ahora para nosotros los cristianos? Bueno, ahorita vamos a responder esta pregunta y vamos a verlo a continuación. Pero primero vamos a analizar desde el principio el título de este salmo. En la versión Reina Valera 60, el título que se le puso es Plegaria pidiendo vindicación. Y bueno, sí, sinceramente también tuve que buscar esta palabra en el diccionario, vindicación. Y fíjense que vindicar quiere decir vengar, desquitar y defender. O sea, es como una oración o una plegaria pidiendo venganza, desquite o defensa. Está fuerte, ¿verdad? Estas palabras. Pero bueno, ahorita les digo, vamos a hablar acerca de esto. Luego ya dice, fíjense esta palabra, cómo viene, Sigaión de David, que cantó a Dios acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Esta parte de Sigaión de David ya viene como tal en el Salmo, es parte del Salmo, no es un título que se le puso después. De hecho, muchas versiones ya ponen esto como el versículo 1, Sigaión de David. Bueno, ¿qué es Sigaión? Porque también pues es algo que no es una palabra rara para nosotros. Bueno, es un vocablo hebreo que ciertamente no se sabe con claridad su significado, pero los estudiosos de la palabra, ¿no? Se han referido a esta palabra como una forma particular de composición musical o una forma específica poética, ¿no? O sea, es algo especial ya sea de música o en la poesía, pero sí han visto que lleva una carga emotiva muy fuerte. Y pues claro que lo acabamos de ver, ¿verdad? En estas palabras de cómo se expresa David. Aquí el autor se deja llevar por sus emociones, sus sentimientos y bueno, también han visto que esta palabra puede referirse a estas emociones cambiantes, ¿no? De tristeza, angustia, lamento, también puede indicar éxtasis, ¿verdad? Y bueno, esta palabra viene de este término hebreo que también significa tambalearse. Por eso piensan que puede conllevar una irregularidad rítmica, ¿no? Este salmo. Bueno, algunas versiones han traducido esta palabra como meditación o lamentación. Pero bueno, ese es así como empieza Sigaión de David. Y claro que esta palabra no aparece muchas veces en la Biblia, fíjense, solo aparece en este Salmo 7 y en Habacuc 3:1. Sí, este capítulo también muy conocido con un canto que ustedes recordarán, sobre todo la última parte que acaba diciendo Habacuc, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Bueno, este Salmo 7 y Habacuc 3 son los únicos dos cantos en la Biblia que tiene esta palabra de Sigaión, ¿no? Y pues sí, en los dos podemos ver esta, como les digo, esta carga emotiva
que manejan los autores. Bueno, continuemos. Entonces decía ahí que este Sigaión de David dice ahí que cantó a Dios acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Bueno, entonces aquí ya sabemos a quién fue o quién fue el motivo por el que se escribiera este salmo. Aquí se nos indica que Cus, hijo de Benjamín, debido a esta persona es que David compone este salmo. Pero bueno, ¿qué sabemos de Cus, hijo de Benjamín? Pues, ¿qué creen? Resulta que no sabemos nada. Es el único lugar en la Biblia donde se menciona este Cus, hijo de Benjamín. En ningún otro lado aparece. Pero bueno, por lo que viene aquí en este salmo y por la historia de David que sí conocemos bien, bueno, se ha deducido que muy probablemente se refiere a un hombre de confianza de Saúl, del rey Saúl. O sea que en este salmo todavía David no era rey. Y se ha deducido que quizá este Cus bueno, pues sí, difamó a David queriéndolo culpar de haberle hecho algo a Saúl, de haberlo querido matar o de haberle querido robar algo. Bueno, entonces por eso se ha concluido que quizá este Cus, ¿verdad? Era un hombre de confianza de Saúl, quizá enviado a matar a David. Y pues recordemos que el mismo Saúl era de la tribu de Benjamín. Pero bueno, fuera quien fuera, este Cus, es claro que era un enemigo de David y que había formulado falsas acusaciones contra él, ¿verdad? Como les digo, quizá probables atentados contra el rey o algún, no sé, algún ataque que se le haya dicho que estaba haciendo David, lo cual David declara aquí en este salmo que él es inocente. Y bueno, eso sí, y sí lo sabemos, aunque no sabemos nada de Cus, hijo de Benjamín, sí sabemos que al menos David, en cuanto al rey Saúl, él fue inocente de haber atentado contra su vida. Y miren que de eso sí tenemos historias en la Biblia, de que él aún teniendo la oportunidad de haber matado a Saúl, quien lo perseguía, David no lo hizo, ¿verdad? Ahí en 1 Samuel 24 y también en 1 Samuel, bueno, el primer libro de Samuel 26, también tenemos en dos ocasiones cuando David, teniendo la oportunidad de haber podido matar al rey Saúl, no lo hizo porque sabía que era el ungido del Señor. Recordemos estas ocasiones en que Saúl se mete a una cueva a hacer sus necesidades y ahí estaba David con sus pequeño ejército que tenía, bueno, sus hombres de confianza y no, nada más le cortó a su capa un pedazo, ¿verdad? Cuando lo pudo haber matado ahí y pues no lo hizo en el desierto de Engadi. Y la otra ocasión también cuando Saúl estaba persiguiéndolo para matarlo, en el campamento donde estaba Saúl en la noche fue David también con sus hombres y ahí también pudo haberlo matado, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él reconocía que era el ungido de Dios y solo se llevó su lanza y su vasija de agua, ¿verdad? Pero bueno, esas son dos ocasiones que nos podemos suponer que se refiere David declarando su inocencia, pero como les digo, al menos no sabemos quién es este Cus, hijo de Benjamín, pero bueno, ahora sí que gracias a eso que pasó David, tenemos este salmo que pues iremos viendo de qué trata. Y bueno, ya como tal el salmo, ¿qué pasa? Es la columna vertebral de este Salmo 7, es la confianza que pone David en Dios como juez divino, un juez en el que puede confiar totalmente. Y pues lo primero que hace David al sentirse difamado o tratado injustamente es
ir a Dios. En este salmo podemos ver cómo precisamente él recurre a Dios y pone toda ahí no, todo lo que él estaba sintiendo, pero él hace lo correcto, recurre a Dios. Y vamos a ir viendo cómo en este salmo empieza así, con una fuerte ansiedad, David, pero al final vemos cómo él acaba tranquilo, en paz, poniendo toda su confianza en Dios. Así que, bueno, vemos que este salmo tiene tres grandes etapas. Ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas, pero ahora quiero que lo analicemos en la versión La Reina Valera actualizada 2015. En esa versión vamos a ir viendo algunos versículos en particular o secciones. Bueno, lo primero que vemos aquí es cómo David ruega a Dios apasionadamente. Están las emociones a flor de piel aquí, ¿verdad? Pero fíjense cómo él conoce a Dios y recurre a él como juez, un juez divino, no un juez terrenal. Y dice así, veamos sus palabras: oh Señor Dios mío, en ti me he refugiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. ¿Qué podemos ver en estas palabras? Pues esa relación que él tenía con Dios. Fíjense, y no solo como su Señor y Dios, sino también como su juez. Como les digo, él todavía no era rey, quizá no tenía un tribunal terrenal al cual recurrir, pero sí tenía un tribunal en el cielo, un tribunal divino en el que sabía que podía acudir con esa seguridad de ser escuchado y atendida su petición. Luego el versículo 2 dice, no sea que arrebaten mi alma como el león que despedaza sin que haya quien me libre. Claro que también estaba asustado y decía, bueno, es que puede ser como un león, este enemigo es como un león, lo cual me recuerda lo que dice 1 Pedro 5:8. ¿No? De cómo es Satanás. Dice, sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Claramente podemos ver aquí esa semejanza también, ¿no? De cómo David también veía al enemigo. Porque así es el enemigo, anda buscando como león, un león hambriento y que quiere despedazar. Y así sabía David que este enemigo lo estaba buscando como león rugiente. Pero fíjense luego, David afirma su inocencia. El versículo 3 al 5 dice, oh Señor Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si recompensé mal al que estaba en paz conmigo, si despojé sin razón a mi adversario, entonces persiga el enemigo a mi alma y que la alcance, pise en tierra mi vida y mi honor eche por tierra. Bueno, como les digo, este es un salmo imprecatorio y ya vimos ahorita lo que era imprecar, ¿verdad? Pero fíjense aquí la peculiaridad de esto. También el mismo David se pone en esa situación. O sea, si yo hice mal, pues que caiga el mal sobre mí. O sea, él mismo está incluido en esta imprecación de, ahora sí que él está haciendo sobre su propia vida, pero pues claro que él se declara inocente, él sabe que no hizo nada. Y es fuerte porque dice, bueno, pues entonces que sí, que el enemigo me alcance si en verdad he hecho algo. Algo que muchas veces no solemos hacer fácilmente, ¿no? Pero bueno, entendamos que ciertamente David aquí estaba diciendo acerca de estas falsas acusaciones, ¿no? De esa situación. No, él no estaba abarcando toda su vida o todos sus pecados, no. Él dice como que en cuanto a esto, que si es verdad, pues que me caiga el mal, lo cual no es así, ¿verdad? Pero bueno, fíjense que después
de este versículo 5 viene esta pausa, Selah, que ya nos han explicado en otros estudios de los salmos lo que significa Selah, ¿verdad? Que es esta pausa que se hace posiblemente para meditar o reflexionar. También veía que esta palabra Selah significa elevar o alzar, ya sea las manos, ya sea incluso la voz o los instrumentos musicales. También veía que después de esta pausa podía expresarse alguna bendición o, por ejemplo, como ahora nosotros hacemos un amén, un aleluya, ¿verdad? Y la versión Septuaginta lo ha traducido, se la como intervalo o interludio. Entonces, esta primera parte comprende del 1 al 5 y tenemos una pausa para meditar. Y yo pienso que aquí precisamente David estaba reflexionando en esto de que, bueno, si en verdad yo hice algo, pues sí, que me caiga a mí algún mal, o sea, que el enemigo me alcance. Pero pues no, yo sé que soy inocente. Y yo pienso que aquí en esta pausa, David estaba reflexionando esta situación. Bueno, entonces ya en la segunda pausa, en la segunda etapa, perdón, que va del versículo 6 al 16, que es casi ya todo el salmo, pues vemos aquí cómo pues David acude a Dios y pida que lo defienda. Aquí es donde David se imagina este tribunal celestial donde Dios está en su trono juzgando al mundo entero, ¿verdad? Y él pide que sea declarado inocente. El versículo 6 voy a leerlo y dice así, levántate, oh Señor, con tu furor, álzate contra la ira de mis angustiadores y despierta, Dios mío, el juicio que has ordenado. Les digo que aquí las emociones están a flor de piel y David diciéndole a Dios, levántate, levántate y juzga. Y lo cual me recuerda cuando también Moisés, ahí tenemos en Números 10:35, como que también Moisés expresaba estas palabras. Y recuerden cómo decía, levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Sí, porque cuando movían el arca, así decía Moisés. Entonces yo creo que también David conocía estas palabras y las expresa diciéndole, es pidiéndole a Dios que él haga algo. Pero bueno, vamos a seguir en el versículo 7. Dice, entonces te rodeará la congregación de los pueblos y hacia ella vuélvete en lo alto. El Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Señor, de acuerdo con mi justicia y mi integridad. Sí, aquí David se está imaginando este tribunal celestial donde Dios es el gran juez, ¿verdad? Y está emitiendo juicio a las naciones, porque aquí como se nos habla de pueblos, de multitud de personas, y David apela a ese tribunal, ¿verdad? Un tribunal justo. Y pues como vemos también eso, él apela a su propia integridad, que de inicio nos puede sonar como un poco petulante de David, pero no, nosotros sabemos también de toda su historia que al menos en esto, como veíamos, él era inocente y él estaba... Eso, primeramente poniéndose él delante de Dios como juez y diciendo, bueno, sí, si cometí algo malo, dímelo. Yo aquí me pongo, me expongo para que me digas. Eso me gusta mucho de David, porque incluso antes de hablar del enemigo, también él se pone primero y decir, también júzgame a mí. Y claro que pues él dice, pero no he hecho nada, soy inocente.
Luego el versículo 9 dice así: acábese ya la maldad de los impíos y establece al justo, pues el Dios justo pone a prueba los corazones y las conciencias. Mi escudo está en Dios, quien salva a los de recto corazón. Dios es el que juzga al justo, es un Dios que emite sentencia cada día. Bueno, me gusta cómo este versículo 9, en su gran clamor, David dice que el mal se acabe, que se acabe la maldad. Me gusta mucho cómo dice aquí que eso, que se acabe el mal, no el malvado, ¿verdad? Aboga por la destrucción del pecado, de la maldad, no del pecador. Y eso nos enseña mucho a nosotros porque pues eso nos vino también a enseñar. Jesús se adelantó a su época, David, ¿verdad? Porque él está diciendo que se acabe el mal. Y claro que es también nuestra petición que ese mal se acabe y eso seguimos, tenemos que seguir orando. Sabemos que esto va a ser cuando Cristo vuelva, ¿verdad? En su segunda venida, pero por mientras debemos estar pidiéndole a Dios eso mismo, que el mal se acabe. Y claro, también aquí orar para que aumente el bien. Fíjense, creo que muchas veces eso, oramos porque se acabe el mal, pero no oramos para que aumente el bien. Y eso es algo que deberíamos, que debería ser nuestra súplica día a día. Algo también interesante de este segmento es como dice que Dios prueba los corazones y las conciencias. ¡Wow! David sabía esto y por eso recurre a él como juez. Ningún juez terrenal puede hacer eso, ninguno, ningún juez aquí en la tierra puede conocer el corazón, las intenciones, la conciencia, pero David sabía que Dios sí y por eso recurre a él y le dice, tú que conoces, o sea, prueba los corazones, tanto del que me está atacando como el mío, prueba. Y eso es impresionante porque por eso hay que recurrir a Él, porque solo Dios sabe verdaderamente las intenciones de nuestro corazón. Él tiene un conocimiento perfecto de la situación y de nuestro corazón. Luego voy a leer del 12 al 13 que dice, si el impío no se arrepiente, afilará su espada, ha dispuesto su arco y lo ha preparado. También ha alistado para sí armas de muerte y ha hecho incendiarias sus flechas. Les digo, puede ser fuerte lo que escuchamos aquí, porque aquí David realmente lo que está diciendo es, pues si el malvado, el impío no se arrepiente, tú, Dios, saca tu espada, tu arco y no, lánzalas contra el enemigo y dale muerte. Por eso es un salmo imprecatorio, como pues esto veíamos que pide por daño o venganza contra el enemigo. Ahora, ¿qué vemos aquí? También es una bella imagen de Dios como guerrero divino que tiene su armamento, que tiene sus armas, ¿verdad? Nos habla de espada, de arco, de flechas. Ahora nosotros tenemos una armadura que también ahí podemos ver en Efesios, pero bueno, ahorita no voy a hablar de eso, pero me gusta cómo también lo primero que dice David es si el impío no se arrepiente. David sabía que incluso su peor enemigo, si se arrepentía, ya pasaba al otro lado, Dios lo perdonaba. Entonces esa es la súplica de David, o sea, que se arrepienta, lo cual lo sabemos, es la enseñanza que ya tenemos en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. David, les digo, se adelantó a su época y decía, bueno, eso, que el impío se arrepienta.
también es eso el corazón de Dios, que no, Él no quiere que ninguno perezca. Claro que tiene sus armas, tiene su arco, su espada, sus flechas, sí, las tiene Dios y van a ser usadas en algún día para aquellos que no se arrepientan. Pero por eso ahorita todavía es el tiempo del arrepentimiento. Tenemos esa oportunidad. Si algo hemos hecho mal, arrepintámonos. Creo que lo dije mal la palabra, pero me entendieron, ¿verdad? Hay que arrepentirnos. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Bueno, sigamos. Ahora voy a leer del 14 al 16 y dice, he aquí, ya está hablando del malvado, ya está hablando del enemigo, ajá, y esta sección es acerca de él. Dice, he aquí que gesta maldad, concibe afanes y da a luz mentira, cava un pozo y lo ahonda, pero en la fosa que hace caerá. Su afán se volverá contra su propia cabeza y la violencia que ha practicado recaerá sobre su coronilla. ¿Qué está diciendo aquí acerca del enemigo? Está diciendo que el enemigo, lo mismo que está planeando, eso le va a pasar a él, ¿verdad? Es la ley de la siembra y la cosecha. Es lo que está diciendo prácticamente David acerca del enemigo, que el propio pecado que está buscando o la propia maldad que está buscando el enemigo, esa le va a pasar a él. O sea, y aparte usa una similitud con el curso de pues del embarazo, bueno, de la concepción, embarazo, parto y muerte. Porque sabemos que en una concepción, en un embarazo y en un parto seguiría la vida. Pero en cuanto al pecado, aquí nos está diciendo que pues va a llevar a la muerte. Y todo eso que el malvado concibió en su mente de planes traicioneros y malvados le van a pasar a él. O sea que el malo va a caer en su propia trampa, que le va a salir el tiro por la culata, diríamos, ¿verdad? Entonces, qué nos recuerda esto? A mí me recuerda Santiago 1:15, que nos dice, entonces la concupiscencia, que son esos malos deseos, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. También este pasaje, cómo nos lleva a que coincida con esto que sabemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquí también el mismo David está diciendo, bueno, es que lo que él planeó, pues al final a él le va a pasar y lo va a llevar a la muerte. Y sí, sabemos que es así con el pecado, que da a luz la muerte. Y no, pues les digo, en un embarazo, en una concepción, a lo que lleves a la vida, ¿verdad? Pero aquí como es algo malvado, pues lleva a la muerte. Y bueno, después de todo esto que está diciendo David, concluye en el último versículo que dice así, pero yo alabaré al Señor por su justicia y cantaré al nombre del Señor, el Altísimo. Vemos cómo acaba este salmo en alabanza. Aquí podemos ver cómo fue avanzando, o sea, de empezar frustrado acaba alabando a Dios. Vemos cómo se va esa compostura que él tiene al recurrir a Dios, al llevar su caso al juez divino, acaba alabándolo y dándole la gloria al Dios altísimo. Ahora, bueno, vamos a ir viendo pues todo lo que podemos aprender de este salmo. Primero que eso, en toda situación y sobre todo en un caso así en el que nos sintamos que se nos ha tratado con injusticia, que se nos ha difamado, acudir a Dios y expresarle con todas nuestras emociones y sentimientos y confianza, expresarle todo lo que estamos
cargando todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Porque no estamos indefensos, tenemos un juez justo, un juez divino. Y es lo primero que hay que hacer, hay que recurrir a él. Y si algo tienen de bueno estos salmos imprecatorios, precisamente es que nos muestran a Dios como juez. Que claro que Él es el juez, sobre todos los jueces, es el juez divino. También que Él es soberano, ¿verdad? Que Él tiene autoridad sobre todos. Y tercero, también que estos salmos nos llevan a alabar a Dios. Una cosa también que podemos ver es como en estos salmos imprecatorios a lo que se lleva es al que el malvado, el pecador, busque a Dios. Claro que eso es lo que debe pasar, eso es lo correcto. Y pues sí, que podemos ir viendo que las injurias, las cosas injustas que nos hacen, en vez de alterarnos, nos deben llevar a Dios. Y sí, podemos llegar con Él alterados, pero una vez que vamos expresando nuestras emociones, nuestros sentimientos a Dios, vamos sintiendo esa paz y esa calma, porque sabemos que Él está obrando. Ahora, bueno, ¿qué pasa con estos salmos imprecatorios a la luz ya del Evangelio, de lo que nos enseña Jesús? Recordemos que cuando David escribió este salmo, estaba bajo la ley, ¿no? Y en donde había una justicia retributiva. ¿Qué es esto? Lo que en la ley se enseñaba Moisés, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y yo creo que la lista hubiera seguido así. Cada cosa tenía que ser pagada con esa misma cosa. Incluso fuera bueno o malo, si algo hacías bien o bueno, pues que te pagaba de esa misma forma. Era así la ley. Por eso en el pensamiento de David, de acuerdo a la ley, pues era que le pasara lo mismo de lo que él había hecho. O sea, que se debería recibir lo merecido. Pero ahora tenemos a Jesús que nos vino a enseñar otra nueva manera, una mejor manera, ¿verdad? Que es amar a los enemigos y orar por ellos. Ahí lo tenemos desde el Sermón del Monte en Mateo 5 o en Lucas 6 también, ¿no? Que debemos orar por ellos. ¿Y orar por qué? Pues precisamente para que conozcan a Dios, orar por su salvación, que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, ¿verdad? Porque David hubiera querido que pues el enemigo ahí terminara. No, orar porque se haga la verdadera voluntad de Dios. O sea, nos tenemos que someter a Dios y a sus designios, incluso también en la manera de lo posible buscar esa reconciliación, porque pues habla David que era su amigo, ¿no? Al tener misericordia, todo eso lo sabemos ya con Jesús, Él nos enseñó una nueva manera. Y ahí, por ejemplo, ¿no? Como leemos, les voy a leer primero Mateo 5:38, que dice, oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y luego viene un pero, ¿verdad? Y me voy a saltar a Mateo 5:43 a 48, voy a leer todo ese pasaje para que veamos cómo, sí, está muy bello este salmo, ¿verdad? Pero Jesús nos enseña otra manera. No debemos nosotros pedir para que Dios haga mal o daño al enemigo, no. Fíjense cómo dice Jesús, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si aman a los que aman, ¿qué recompensa tendrán?
¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Qué hermoso pasaje. Y esta es como la contraparte de este salmo. Sí, del Salmo 7 podemos decir, hizo muy bien David a recurrir a Dios. Claro, eso es y sigue siendo lo correcto. Pero en cuanto al desear quizá un mal al enemigo, no, aquí les digo cómo nos enseña Jesús una nueva forma y es en la que nosotros debemos proceder. Y aparte aquí me gusta mucho porque dice, pues si no, ¿qué recompensa tendrán? Veamos, pongamos también la mirada en la recompensa. Quizá lo otro era ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Golpe por golpe, pero ahora veamos que no, vamos a recibir mucho más, ¿verdad? De lo que estamos haciendo. Y ahora también, de acuerdo a las enseñanzas de Pablo, que les decía ahí de Efesios, cómo nos enseña ahí Efesios 6:12, se los quiero leer ya para concluir, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Aquí David hasta sabíamos el nombre contra Cus, hijo de Benjamín. No, no, no. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, Dios tiene algo preparado para el mal. No, o sea, no veamos personas malvados, sino para el mal. Y eso es lo que Dios va a hacer en contra del mal. Nosotros no, nosotros en cuanto a las personas, en cuanto a nuestros enemigos, hay que orar por ellos, bendecirlos, bendecirlos. Si hay algo que se te está atorando, bendícelo, ora por ellos. Y ámalo, ¿verdad? Veamos que Dios, también nosotros mismos éramos enemigos de Dios, pero Él en su gran gracia y misericordia, ¿verdad? Nos reconcilió con Él. Así que si Él nos dio de gracia demos. Pues bueno, aquí concluyo este estudio. Espero que sea de bendición y edificación, porque la verdad, la palabra de Dios a mí me gustó mucho, me enseñó mucho, me edificó y aprendí mucho de este Salmo 7. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego.